Muy buenas noches, mis estimados participantes. Bienvenidos al módulo 8 del Diplomado en Pedagogía Hospitalaria. Hoy pues vamos a intercambiar algunos elementos finales del trabajo que realiza el docente dentro del ámbito hospitalario. En primer lugar, les he venido hablando o les he venido compartiendo que el docente debe intercambiar a diario con otros integrantes del equipo de salud, haciendo un enfoque de integrar conocimientos y métodos de diferentes disciplinas. Esto con la finalidad de abordar o de conversar con respecto a, a temas que refieren las problemáticas de los niños y para hacer este trabajo de manera eficiente y eficaz. Estas personas con las cuales comparte el docente hospitalario, pues a diario, pueden ser los médicos, las enfermeras, los otros pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, voluntarios, padres, representantes y cualquier otra figura que llegue al hospital. Este vínculo debe existir entre una disciplina y otra para eh, la cual debe ser indispensable para poder cumplir un proceso dentro de cada disciplina, lo que es la interdisciplinaridad. Cada uno aporta desde su conocimiento lo que se requiere para hacer el trabajo efectivo. Es así que podemos ver acá en esta imagen que conseguí en un trabajo, una investigación realizada, hecha por Cardone y Monsalve en 2007, donde describe perfectamente cómo es el intercambio diario del docente hospitalario. Podemos ver que tiene eh, un, una conexión prácticamente bidireccional con la asociación, con el grupo de padres y con los trabajadores sociales. ¿Sí? Siempre va a estar vinculado con los padres y eso va a ser horizontal, siempre va a estar allí. Pero también debe mantener esa vinculación constante con con la escuela regular, de donde vienen cada uno de los niños. También, pues entonces tiene contacto con los voluntarios, una correlación o un trabajo constante con los psicopedagogos o el psicopedagogo con el psicólogo y de igual forma el psicólogo con el docente, el terapista ocupacional siempre va a estar entonces conectado con el docente, los médicos, las enfermeras y el trabajo así va a ir fluyendo de forma constante. Entonces decimos que la interdisciplinaridad es parecido a un panel de expertos, ya que cada uno expone su punto de vista a partir de un ámbito o disciplina, dando así su contribución para la solución de un problema o de una situación. Entonces, si observamos bien la imagen, podemos ver que hay una docente, hay un niño, está una enfermera y está un médico, ¿sí? Porque los otros rostros no los podemos ver, pero se está justamente conversando de la situación particular del niño. Eso suele ocurrir con muchísima frecuencia, eso es parte del trabajo diario de la docente hospitalaria, tener esa conexión con padres, médicos, enfermeras, voluntarios, todo el que aparece por allí, porque a través de este trabajo colaborativo y estructurado se establecen equipos que comparten objetivos comunes, como diseñar propuestas pedagógicas flexibles y adaptadas al contexto. Cada uno de los que aparecen en ese equipo multidisciplinario participa en reuniones donde se organizan o se alinean estrategias desde
cada una de sus disciplinas, ofreciendo o aportando sugerencias para poder llevar a cabo este trabajo, ¿sí? Y sobre todo, en muchas oportunidades, los médicos plantean la realización de actividades lúdicas, ¿sí? Para complementar entonces el trabajo que hacen los médicos. Y pues allí se va entonces estructurando o se va llevando a cabo cada trabajo o cada planteamiento que se establezca. Esta formación y comunicación que se lleva de manera transversal promueve una capacitación conjunta de profesionales que se inclinan hacia el manejo emocional, las adaptaciones curriculares y metodologías inclusivas o flexibles. También se utiliza un lenguaje muy común, nos evitamos tecnicismos para facilitar la comunicación entre todas las áreas. Entonces, podemos conversar de forma clara y cotidiana con los médicos, ellos intercambian sus experiencias con la docente les comunica todo lo que va evidenciando en cada uno de los niños y así llevamos el trabajo de una manera muy profesional. ¿Sí? Sí es de solicitar ayudas, colaboraciones y demás, ese trabajo se realiza con el equipo de promoción social. También si requerimos apoyo de parte del Departamento de Psicología, de parte del Departamento de Psiquiatría, pues entonces simple y llanamente tenemos ya ese vínculo directo, esa oportunidad de hablar o solicitar o pedir que se nos atienda a algún paciente, algún representante o papá, y estos médicos acceden porque pues ya se ha establecido previamente en reuniones cuál es el trabajo que cada uno de nosotros debe realizar dentro del hospital. Y como ellos ya son conocedores de que la docente trabaja en apoyo con los papás, pues cada vez que se le solicita la colaboración en cualquiera de las temáticas que se requieran, o también para la atención de estos papás en cualquiera otra de las especialidades que pueden haber dentro del hospital, eh, eh, efectivamente lo hacen con mucho agrado porque eso es parte entonces de la dinámica que ya está establecida. En estas reuniones, en estos grupos que se establecen, eh, se llevan, se aplican o sí, se establecen en oportunidades algunas entrevistas a grupos focales que con esta entrevista permite identificar cuáles son las necesidades que tienen los pacientes. Y con ello también se evalúa el trabajo que realiza el docente hospitalario. ¿Sí? Porque ellos agarran de una población, un ejemplo, de 50 personas que pueden haber en una semana estado dentro del hospital, a un grupo focal, una muestra de esos 50, les aplican un instrumento para a ver cómo es el trabajo, cómo se está llevando a cabo el trabajo que realiza la docente, cómo ha sido la aplicación de las estrategias, la adaptación de currículum, la flexibilización de algunos elementos para que los papás opinen y pues ahí se lleva claro cómo es el trabajo que se va presentando dentro de las aulas hospitalarias. También se establecen o se implementan actividades internivelares, que integran el arte, la tecnología, eh, el- la cultura, fomentando la resiliencia y el aprendizaje significativo. Y lo importante es que cuando todos estos proyectos se implementan, pues todo el personal que es parte del equipo multidisciplinario colaboran, participan y están allí eh, eh, em, haciendo presencia del trabajo que se va realizando a través de la pedagogía hospitalaria. Entonces acá vemos que es algo donde se integra un trabajo holístico que se va desarrollando en búsqueda del bienestar
del niño paciente. Ahora bien, el tema de la ética profesional, de la cual he mencionado prácticamente todo el diplomado. ¿Qué es la ética profesional? Pues es el conjunto de normas que orientan la conducta y las decisiones de los profesionales en la ejecución de su profesión. Los valores y actitudes que guían la práctica docente y que se basa en el cuidado del bienestar de los niños pacientes. Esta ética, cada profesión tiene unos aspectos éticos que respetar o unos valores éticos. Pues la ética docente como profesional que educa, que entrega, que atiende, pues ha ampliado el rango de valores que representan la profesión como tal. Y entre estos pudiera nombrar que está basada en la equidad, el respeto, la honestidad y la promoción del desarrollo integral de los estudiantes. ¿Sí? Pero en el contexto hospitalario, la ética profesional basada en el cuidado que permite a los docentes construir su identidad y orientar su actividad hacia los estudiantes, reconociendo la importancia de la atención integral y circunstancias individuales diarias. Entonces, se amplía más la ética del docente hospitalario, pues esta toca o maneja o incluye más principios que buscan garantizar entonces la educación integral y humana para todos los niños que están hospitalizados. De allí que la primera que podemos encontrar es empatía y comprensión, donde este docente pues se muestra capaz de identificarse con el estado emocional y las necesidades del niño cuando puede estar presentando situaciones difíciles, complicadas en su área de salud. Entonces ya acá nosotros como docentes entendemos claramente qué es lo que está viviendo el niño, por dónde está pasando y cómo lo vamos a tratar. ¿Sí? ¿Cómo va a ser ese tratamiento hoy que está más delicado que los otros días? Y de allí entonces la empatía de poder entender, ponerme yo en los zapatos de ese niño y saber que después de una cirugía, cómo la puede estar pasando, que después de un tratamiento de quimioterapia, cómo se puede estar sintiendo, ¿sí? Y así, entre muchas experiencias que tienen los chiquitos, pues nosotros entendemos, comprendemos y empatizamos con ese estudiante paciente. También tenemos la responsabilidad que implica cumplir con todos los deberes profesionales. Eso sí, asegurando una educación de calidad y adaptada a las condiciones particulares del alumnado hospitalizado. Entonces, allí podemos ver que somos docentes responsables, pero en el ámbito hospitalario la responsabilidad aumenta, ¿sí? Porque el niño tiene una condición particular, está atravesando por una decadencia de salud, una disminución de su salud. Entonces, allí la responsabilidad es más grande. También podemos ver el respeto por la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de la dignidad humana, incluimos las diferencias que puedan existir entre los niños, ¿sí? Diferencias culturales, religiosas, personales, que pues los niños están allí, pero nosotros como docentes le vamos a ofrecer, le vamos a atender de una forma inclusiva, ¿sí? No nos importa su color de piel, no nos importa su nacionalidad, eh, so- el
su cultura, su religión, igual. Él va a estar como todos los niños dentro del aula. También tenemos dentro de la ética la solidaridad y la colaboración. Entonces, esto de solidaridad y colaboración se enfoca hacia el compromiso que tenemos nosotros, los docentes hospitalarios, buscando brindar el mayor apoyo, sobre todo el emocional, para poder captar la parte educativa. Y cuando hablamos de solidaridad y colaboración, no es solamente con el niño paciente. Recuerden que aquí va de la mano, entonces, cada uno de los padres, representantes o mamás que están allí compartiendo el tiempo de hospitalización, padeciendo lo mismo que el niño padece, llevando un estado emocional a veces bastante debilitado por las situaciones que el niño está viviendo y por las complicaciones propias del entorno asistencial, que como ya hemos hablado, pues son bastante difíciles y variadas. Y cuando uno cree que está más tranquilo, es que se presenta alguna complicación, se presenta una emergencia y estando dentro de esa área de pediatría, pues no estamos, nosotros no estamos lejos de sentir lo que están sintiendo las otras personas. Y como se habla de la empatía, pues también igual eso es parte de lo que vamos viviendo, de lo que vamos sintiendo y lo que vamos acumulando. Y pues como vemos que si nosotros estamos preparadas en la formación para trabajar en las aulas, pues los papás vienen sin ningún tipo de preparación. Difícilmente les recibieron el niño, se lo eh, estabilizaron cuando llegaron, lo pasaron a hospitalización y el papá ya está empezando, como quien dice, a digerir, a empezar a ubicarse en el tiempo y en el espacio, y esa solidaridad y esa colaboración va hacia ellos para que pues también emocionalmente logren nivelar. Cuando tocamos dentro de la ética la honradez y la integridad, es bueno saber que pues siempre se ha hablado de que el docente es el mayor exponente de la honradez. ¿Sí? Y pues es una tarea grande de cada uno de nosotros cuando se nos da la oportunidad de estar en un hospital donde vamos a ir a prestar un servicio y debemos realmente actuar con mucha rectitud y mucha coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago, porque de esa forma respeto la confianza que me están dando dentro del hospital y también la confianza que me da la mamá y me da el papá para que yo atienda a ese niño. Entonces es importante que no se nos olvide que pues nos están dando un espacio, nos están permitiendo estar allí, y de esa manera nosotros tenemos que eh, retornar esa confianza que nos están brindando, ese espacio que nos están permitiendo. Debemos entonces manejarnos con muchísima rectitud, ¿sí? De no cometer, tratar de no cometer ninguna fallita. Allí hay muchas cosas, se manejan muchos materiales, muchos equipos, todo, y todo lo que uno pueda ver dentro del hospital, lo vio allá y allí se queda. Es más, atendemos también a los papás, hablamos con los papás de esta temática, porque los papás tienen en la gaveta algo y cuando salen un momentico y regresan ya alguien les ha revisado la gaveta y les ha sacado. Entonces, tratamos de que ese valor ético que nosotros ya tenemos impregnado lo podamos compartir con los padres y representantes para que ellos también aprendan dentro de ese entorno lo que es la honradez y la integridad, porque todos los papás que están allá están en la misma condición, están en la condición de acompañantes, y que pues todos los papás
de diversa manera, porque pues tenemos que ver las diferencias individuales en cada uno. Cada papá asume de diferente manera el control de sus emociones. Pero pues allí es importante entonces tomar en cuenta este valor ético en la profesión docente. La justicia es un valor que no debemos obviar. Está aquí porque cuando nosotros vimos la clase de las adaptaciones metodológicas, eh, habían niños que no ven, niños sin bracitos, sin manito, sin piernitas, con las piernitas, pero limitado, la piernita pues no puede caminar porque está enyesado, limitado, tiene la manita, pero está limitada la manita porque la tiene con la vía, y así, dentro del aula hospitalaria nosotros vamos a tener este valor claro, porque a todos los niños, de acuerdo a sus necesidades, pero mirando enfocándonos en que es una persona y dejando de lado la necesidad que está presentando en ese momento, lo vamos a atender igual que al resto de los niños. Le vamos a garantizar todas las oportunidades, vamos a tratar de hacer todas las flexibilizaciones o adaptaciones que este niño requiera para poderlo atender, dando cumplimiento, entonces, o siendo justa, porque si al de al lado lo estoy poniendo a que haga una actividad, el que está del otro lado también. Pero si está limitado porque no tiene la manita, pues entonces busco la forma en que él pueda desarrollar su actividad propia de la manera que él pueda, según sus capacidades, y le adapto la forma de realizarlo. Entonces, estoy siendo justa con el que tiene y con el que no tiene. También podemos ver que otro valor ético es la equidad. A cada uno le voy a entregar lo que le corresponde y a todos los voy a tratar de la misma manera, acorde a su necesidad que tiene, a su condición y tratamiento, pero sin mirar cuál es el niño. Todos por igual, todos entran, todos son atendidos, a todos, si así es o así requieren, se les flexibiliza las actividades y se les atiende con el mismo amor y con la misma empatía, para que se sientan, pues entonces, se sientan agradados de estar allí y que pues la situación o el transcurrir de la enfermedad sea un poco más llevadero. Eso es realmente lo que se busca en el trabajo del docente hospitalario, que claro, va a tener su atención educativa, va a tener que ser evaluado, ¿sí? Porque pues constantemente vamos a hacer revisión de lo que el niño va logrando, qué competencia, pero también sin olvidar qué es lo que está pasando en cada momento de esa estadía dentro del centro asistencial. Pienso que el que va para, pienso que el que estudia para docente porque tiene vocación. Y pienso que el que está dentro de una aula hospitalaria, aparte de la vocación, tiene amor por compartir. Entonces acá el valor es vocación y amor por la enseñanza. Con este valor ético de la profesión docente, cada uno de ellos refleja la pasión por el trabajo que realiza. Y cuando uno hace el trabajo con mucha pasión, con gusto, pues entonces eso es transmitido a los niños. ¿Sí? Cada acción que uno haga con con mucho empeño, con ganas de hacer, pues los niños lo internalizan, lo sienten. Y esto les va a ayudar porque pues cada uno está pasando una situación adversa.
En algún momento determinado, si es temporal, va a pasar. ¿Sí? Pasó 15 días, pasó un mes y estuvo allí, pero ya luego termina y se va. Entonces, para ellos, chévere, pero hay otros que duran muchísimo más tiempo, van y vienen, la hospitalización, igualito el amor y la atención va a ser la misma, porque pues la situación va a ser semejante, pues como tiene que retornar, pues ya sabemos y con mucho más cariño los vamos a estar atendiendo, así como eh, este señor, este profesional está sentado tocándoles el cuatro a los niños y pues los vemos ahí bien embelesados. Eso es parte de la vocación que puede tener un profesional hacia el trabajo que realiza. También vemos que dentro del aula hospitalaria y dentro del ámbito del hospital se debe mantener mucha confidencialidad. Es un entorno altamente explosivo donde se escuchan muchas cosas, donde se comparte mucha información, donde se maneja muchísimas personas tanto del hospital como de fuera del hospital. Y están también los padres y representantes que están caminando para allá y para acá y pues nosotros no los conocemos. Por ello, este valor ético es importante, que lo que yo vea, lo que yo escuche y lo que yo sienta se quede dentro de mí sin necesidad de compartirlo con absolutamente nadie. Hay diagnósticos que no se pueden divulgar. Hay enfermedades que es preferible tenerlas en reserva. Y pues el único que tiene autorización de comentar eso es el médico y él dispone del tiempo cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Esa no es nuestra tarea. Por tanto, debemos guardar esos secretos. Nada, no compartimos ninguna información. Por allí una participante anterior estaba comentando que dentro de la institución donde ella trabajaba apareció un niño con HIV y que pues cuando alguien se enteró, compartió que el chico tenía esa enfermedad y que pues por eso era que a veces iba y a veces no iba a la institución. Y pues esto fue corriendo como cuando prenden la dinamita, ¿no? Se incendió la cuestión. Entonces, ¿qué necesidad tiene esa persona de estar hablando de algo tan particular y tan propio como es esa enfermedad en un chico? Porque está vulnerando, tiene doble vulneración. Está vulnerando el derecho porque es un niño y está irrespetando porque sin el consentimiento de él está haciendo pública la enfermedad que este niño está atravesando. Entonces, por ello, debemos cuidarnos mucho en qué comentarios hacemos, con quién nos colocamos a hablar, porque pues dentro de este espacio, los papás que están ávidos de atención, de visitas, de familia, están alejados de todo porque pues cada quien está en sus labores, entonces a veces buscan confraternizar con el docente, preguntar, traer, llevar, hablar, intercambiar. Entonces, lo más respetuosos posibles, los más sinceros posibles, pero los más silenciosos posible. No hablamos de otro niño que no sea el de él. No incluimos ninguna mamá que no sea ella. Y no hablamos de nuestra vida privada. Allí la vida de nosotros, la vida profesional dentro del hospital y no más. No sale absolutamente nada para que no sea de nosotros que luego es que estén conversando las mamás y la gente dentro del hospital. Acá vemos un chiquito y ustedes le ven una gran sonrisa, una sonrisa espectacular.
este chiquito estuvo en una oportunidad muy dolorosa para él y para todo el equipo del hospital, puesto que salió de vacaciones con los papás y tuvieron un accidente de tránsito donde se murieron todos y él se salvó. Pero pues se salvó porque por gloria de Dios. Tuvo fractura de cráneo, muchas cirugías en esa cabecita, se le partieron las dos piernitas, tuvo una luxación en el hombro, bueno, etcétera. Pasó mucho tiempo dentro del hospital, pero le creamos un ambiente educativo para que él se sintiera súper bien, donde aprendiera a ser autónomo porque era un chiquito que pues lo cargaba su mamá, lo cargaba su papá y sus hermanitos que también fallecieron. La hermanita creo que fue la que falleció. Pero pues a partir de ahí quedó solito. Una tía fue la que más adelante se hizo responsable. Pero dentro del hospital aprendió a tomar decisiones, a compartir con los compañeros, a que pues lo cargáramos para allá en una silla de ruedas, que lo lleváramos, que lo atendiéramos, que quería estar en la escuela, que quería aprender y demás. Y cuando vemos este chico con esa sonrisa y trasladándonos y siendo empáticos, poniéndonos en los zapatos de esa gurusa que en algún momento determinado estuvo hospitalizado y que había perdido todo, pero lo que no perdió fue el sentido del humor, porque algo que se le decía, alguna gracia que se le hacía, para él era grandiosa, para él, bueno, y estar allí en el hospital le, le, le abrió las puertas a que pudiera ser resiliente, pudiera comprender lo que había pasado en su corta edad eh, y aprender que su familia había cambiado. Ahora la familia pasaba a ser con su tía, con el esposo de su tía y uno o dos hermanitos, sobrinitos, primitos, que iban a empezar a compartir con él. Pero lo empoderamos de tantas acciones positivas que pues a través de esa fotografía le ve, una de las pernitas se le ve enyesada, la otra no, pero también la tenía enyesada, se le ve que está transmitiendo lo que en algún momento él recibió. Entonces, eso es lo que se busca. Bueno, Yulixa, esto se puede conversar directamente en la dirección del hospital. ¿Sí? Se puede hablar o en la dirección o el espacio de ¿cómo es? El espacio médico, la dirección médica pediátrica. ¿Sí? Porque pues ahí hay un jefe de pediatría y ese jefe de pediatría puede tener conocimiento de la acción contraria que está haciendo ese docente, porque está saltando la ética, está fallando ya. El solo hecho de discriminar al niño porque ya está en una condición de desahucio, está desahuciado porque ya se pretende o se cree que ya va a morir, pues la docente no puede tomar esa decisión. Ese es un niño como cualquier otro y mm, eh, el trabajo lo debe realizar sin eh, poner ni siquiera un límite ni ver ninguna particularidad en mí. Entonces, lo puede hacer a través de la dirección de pediatría, con el director del área o directamente con el director del hospital, por una parte. Y por la otra, se puede dirigir a la dirección de educación, de donde depende la maestra, y se pone la queja. ¿Sí? Se puede conversar con los jefes que tiene en los superiores de ella, dentro de esa zona educativa, dirección de educación, no sé cómo le llaman, pero para que tomen riendas, porque pues no es ético
que eso suceda dentro de un hospital. Precisamente este diplomado se está llevando a cabo para que se conozca cuáles son las actuaciones propias de un docente. ¿Sí? Sea, la información toda que se ha transmitido es precisamente eso. Y ya estamos, como quien dice, finalizando y todavía estamos marcando la pauta de, como quien dice, para el final, aspectos que son elementales. Sí, porque yo puedo ser muy buena docente, yo puedo planificar bonito, puedo hacer de todo, pero si no atiendo con los elementos de la ética, estoy cometiendo errores garrafales y eso es sancionado. ¿Sí? Ya vamos a llegar a por dónde puede ser sancionado. Entonces, retomando el tema de este chiquito, vemos que pues el tiempo que estuvo allá, eh, Delcy me pregunta que si el docente tiene que saber qué enfermedad tiene el niño para atenderlo. Delcy, nosotros sabemos la enfermedad del niño el día primero que llega ese niño al hospital, al área de pediatría, cuando lo hospitalizan. Ya sabemos porque nosotros tomamos el CARDES cuando vamos a hacer, hacer la revisión de cuántos niños están hospitalizados y demás, tomamos y cada uno de los niños tiene una hojita que lo identifica con con el nombre completo, los datos de la mamá y demás, una serie de datos característicos de cada niño y el número de la cama donde está hospitalizado. Y pues allá dice los pormenores y claro, nosotros necesitamos saber qué tiene el niño para poder saber cómo vamos a trabajar ese niño. Y claro que sabemos nosotros la enfermedad, por supuesto. Y cada día, pues entonces como hay ese equipo multidisciplinario, el médico se acerca a la docente y pregunta cómo va, cómo va. Y nosotros le preguntamos al médico, doctor, ¿usted cómo ve el niño? Va evolucionando, el tratamiento que usted le está colocando, lo puedo traer al aula, ya él puede salir de la habitación, sí puede levantarse de la cama. Entonces, es ese intercambio que tenemos. ¿Sí? Claro, nosotros sabemos y por eso les digo que yo lo sé, pero la mamá pregunta allí, otra mamá pregunta, mire, ¿qué es lo que tiene el niño de la cama 3, el que está en la cama, enfrente de la cama mía? No, esa información no la tengo yo, señora, disculpe. Yo no puedo no les puedo compartir esta información. Acá, netamente, el área educativa. Si necesita saber algo, las enfermeras o los médicos son los que le pueden dar esa información. Entonces, con eso ya se cerró el tema, no vuelven a preguntar. ¿Sí? No se intercambia información que no corresponde al ámbito docente. Ajá, entonces acá, con el empoderamiento del niño, este caso particular, pues luego de que se fue, ya el niño había medianamente vivido, de acuerdo a su experiencia y edad, su fase de duelo, la pérdida de su familia. Estuvo bastante tiempo por las cirugías en la cabecita, cada ratico tenían que arreglarle y ponerle, no sé qué tanto le hacían, pero le abrían y le cerraban y volvían y le arreglaban y bueno, y las piernitas también. Entonces duró largo tiempo, pero cuando se fue, ya se fue caminandito en muleticas y se fue feliz. ¿Sí? Y cuando venía nuevamente a la revisión, eh, era atendido en el aula hospitalaria. Tuvo conexión con el aula bastante tiempo, ¿sí? Por la recuperación y por las cirugías y el médico que lo tenía que ver. Y entonces cada vez que iba al hospital, volvía y retornaba y visitaba. Entonces, esto quedó para la historia y para podérselo compartir a ustedes. Bueno, continuamos con los aspectos éticos y está la excelencia y la perseverancia. Y pues todos los días el docente busca la manera de llegarle al niño. No importa cómo lo haga, pero que él aprenda. Entonces, si no podemos de una forma, buscamos otra. Y si esa no adaptó, no se pudo, damos la vuelta
para poder lograr los objetivos que se establecen y los objetivos que se tienen hacia esa niña. Y si esa niña, pues tenemos un objetivo y unas metas particulares, está en primer lugar una educación y una atención de calidad. Entonces vamos viendo que todos estos valores y muchos más que quedaron por nombrar no solo orientan la práctica que desarrolla el docente, sino también promueve un ambiente educativo humano, inclusivo y transformador dentro del contexto hospitalario. Y es por ello que muchos médicos y muchas enfermeras valoran grandemente el trabajo que realizan estas personas dentro del hospital, porque hay que tener de todo esto así para poder vivir las experiencias y poder sonreírle a los niños, ¿sí? Como les dije, a veces uno carga muchas cosas en esa cartera, muchos aspectos lo carga full, pero igualito busca la forma de hacer sentir a ese niño bien, sonreírle, buscarle la vuelta para que aprenda y se sienta cómodo. Entonces, esto es para parte de esa ética, de esa formación que previamente tuvo el docente para llegar allí y que pues allí debe ponerla en práctica a diario. Y cuando me hicieron esa intervención de esa docente, parece que no tuviese conocimiento de el campo minado donde está caminando, ¿sí? Porque el hecho de negarse a atender un niño es, eh, 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 bueno, no tiene, como que dice, no tiene perdón de Dios, ¿sí? Porque precisamente el niño, cuando uno lo atiende, por muy decaído que esté, eso hace que pues el niño se sienta un poquito mejor. Y pues lo que busca la pedagogía hospitalaria, que pues a través de la educación el niño recupere su salud. Ya hablamos de la ética, pero también vemos la bioética dentro del rol educativo del docente hospitalario. ¿Qué es la bioética? Pues es el respeto por los valores éticos que respetan la vida de la persona. Y allí, cuando usted me dijo, yo le dije, ya vamos a llegar a cómo se puede sancionar esta persona, qué aspectos, en qué aspectos pudiera estar implicada esta docente, porque nosotros estamos dentro del hospital y todos los valores que traemos como docente los unimos acá, a la bioética. Estamos trabajando con la vida o con la salud de esos niños. Y de allí que la bioética se centra en el respeto y la protección de los derechos de los pacientes, incluyendo la dignidad, autonomía y el consentimiento informado. Estos principios son esenciales en la pedagogía hospitalaria, donde se debe garantizar a los estudiantes pacientes que reciban una educación respetuosa y adaptada a sus necesidades y condiciones. De allí que nosotros, si vemos a ese niño, lo vemos con dignidad. Él es digno de que nosotros lo atendamos. No le podemos negar ese derecho. Y allí estamos incurriendo entonces tanto en la ética como en la bioética. Y cuando hablamos de la bioética, es una disciplina que combina los principios éticos con los legales, los filosóficos y los científicos. Entonces, para abordar cuestiones morales en el ámbito de las ciencias, de la vida y de la salud. Entonces, esto, cuando yo le dije no sabe por dónde está caminando la profesora, pues porque no conoce que está dentro de un hospital donde se respeta. En los hospitales siempre hay un equipo, así como está el director el director del área de pediatría, que es un médico pediatra,
que es el que maneja al resto de médicos pediatras, pues entonces hay un equipo dentro del mismo hospital que es el que promueve y maneja todos los aspectos que engloban la bioética y sobre todo los éticos, los legales, filosóficos y científicos. Cuando hablamos de principio ético, dice, por ejemplo, para entrar en, en el tema, eh, no, no, el médico no puede practicar aborto, no debe practicar aborto, no, la ética no se lo permite, no puede matar. Y eso lo establece los principios éticos de un docente, ¿sí? Pero si nos vamos a la bioética, entonces pudiéramos ver ese mismo médico con esa misma paciente en una condición donde está la vida o la muerte de la paciente, donde tienen que tomar una decisión bioética. ¿Y qué está primero? La la vida, y luego la ética. Entonces entran acá y revisan la parte legal. ¿Y qué dice la parte científica? Si a esta señora no se le saca el feto, pues va a morir contaminada porque el niño está muy pequeño y está ya malito. Entonces, se ponen de acuerdo y revisan qué aspectos de la ley le pueden permitir a esos médicos tomar la decisión de eh, acabar con esa vida del bebé. Entonces dicen, bueno, está y eso es lo que a nosotros nos protege. La parte legal me protege y yo puedo atender a la mamá y practicar ese aborto. Esto es un ejemplo para que ustedes más o menos se introduzcan en lo que es la bioética, ¿sí? Pero pues nosotros no manejamos, sí manejamos esos principios éticos, legales. También esto a la profesora le puede costar legalmente el cargo, ¿sí? Porque no se está negando a atender a ese niño. Entonces legalmente está señalada por esto. Y si nos vamos también a lo filosófico, pues también, porque recuerden que la pedagogía viene desde los griegos. Ellos fueron los que inventaron la pedagogía. Cuando hablamos de pedagogía, que es el arte de enseñar, la forma de o los principios o el manejo que tiene cada persona para entregar conocimiento a un niño. Entonces ella está violentando esos principios filosóficos. Seguido, vemos que, pues en la bioética nosotros tenemos el principio de la autonomía y vemos a esa niña ahí en una silla de ruedas, como con parálisis cerebral, como que tiene la manita en garra, la tiene dobladita y la maestra está poniendo la actividad. Nosotros compartimos con los papás y les explicamos las adaptaciones que se van a realizar, cómo voy a llevar la tarea con el niño, cómo vamos a hacer. También lo conoce el médico, cómo estamos realizando las intervenciones con los niños, pero la persona es dueña de tomar decisiones y yo no la puedo obligar a decirle, bueno, mamita, usted va a hacer esta tarea y la va a hacer así, la va a hacer así. Porque pues estoy violando el derecho ético que tiene la niña a decidir. Claro está que es una chiquita, es una menor de edad, entonces acá la autonomía la respetamos porque está mamá. Mamá dice, no le pongan eso a hacer a la niña porque le daña las manitas, y ella no es capaz, lo que sea. Entonces nosotros conversamos con la mamá, le explicamos, pero respetamos la, lo, respetamos la decisión propia de cada mamá con respecto a sus niños. Claro está que nosotros mostramos cuáles son las ventajas
y cuáles son las desventajas o qué oportunidades tiene la niña con nosotros de hacer esa actividad que se le está planteando y qué oportunidades pierde por no participar de la actividad que se le planificó y que le llevó ahí para que ella pues adelante o progrese en sus aprendizajes. Entonces, visto esto, ya podemos entonces enfocarnos en lo que es la autonomía y que nosotros pues no podemos invadirlas de forma unilateral. También vemos que para yo realizar alguna actividad con el niño que implique eh, eh, alguna movilización, que yo me tenga que meter allí a la habitación, que tenga que pasar, pasar un límite, es preciso que se tenga un consentimiento informado, ¿sí? Y ese es un proceso mediante el cual el niño paciente eh, de una investigación, pues recibe toda la información de lo que se le va a hacer y él decide si participa o no participa. Esto en cuanto a las atenciones médicas, pero cuando es las atenciones educativas, pues ese consentimiento informado es como para resguardarnos nosotros de que sí tenemos el permiso para poderlo trabajar, ¿sí? Y si el niño está muy complicado, pues se busca ese consentimiento. De lo contrario, no es necesario, pero sí se debe manejar el consentimiento informado. Tenemos que tener conocimiento nosotros como docentes de que ese documento existe y debemos tenerlo ya como quien dice, ese formato hecho, solamente colocarle arriba el nombre del niño, los datos, tata, y el nombre de la mamá, que nos permite actuar con el niño o intervenirlo de esta forma para el progreso educativo, ¿sí? Pero que esto quede respaldándonos a nosotros porque, pues con esto nosotros nos resguardamos de lo legal, de la ley. Y recuerde que cuando uno hace algo, la ley le pide a usted, bueno, ajá, ¿qué registros tiene? No tengo ninguno. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es el desconocimiento de la ley? No exime su cumplimiento. No lo sabía, pero tenía que cumplirlo. Así que es bueno de que se tenga presente esto. Y también es importante el consentimiento informado de los padres y tutores legales, considerando la capacidad de comprensión de los niños en cuestiones médicas cuando sea apropiado. Entonces ya, eso, por decir, los médicos cargan o se tiene ese documento en el hospital cuando se va a operar, cuando se le va a hacer una cura, cuando todo lo tienen que, porque pues eso es lo que les resguarda. Si no tienen ese documento, la mamá dice, no, pero es que le hicieron eso y yo no sabía que lo iban a hacer. Yo no sabía ni siquiera que le estaban haciendo ese tratamiento. Entonces, eso penaliza la buena voluntad que pueda tener el médico cuando está actuando con él. Entonces, ahí, como eso es un principio bioético, no se puede olvidar. También dentro de los principios está la beneficencia. Todo lo que haga el docente, todas las acciones, todas las intervenciones, todas las planificaciones, todas las organizaciones, todo debe ir en función del bienestar del estudiante, de que él con lo que se está haciendo, lo que yo estoy promoviendo, él va a aprender y esto le va a ayudar a recuperarse, ¿sí? Siempre va a ir hacia allá proyectado, porque pues así como tenemos la beneficencia donde lo que se busca es en beneficio de ese nene o de esa niña, pues también hay un principio que se llama la no maleficencia. Y este principio establece la obligación de no causar daño intencionalmente a otros. Y en el ámbito de educación significa que los docentes deben evitar acciones que puedan perjudicar a los estudiantes pacientes. De allí que todo lo que se haga, como esa fiesta que está allá, donde están los papás, los niños hospitalizados y demás, busca beneficiar a los niños en el ámbito emocional, ¿sí? Le ofreció una fiesta, se buscaron quien toque la cuatro, la guitarra y un tambor y hagan bulla y todos felices.
Eso es tratando de buscar el bienestar del niño y nunca causar daño. Entonces, este principio, si el niño o la mamá dice, no, pero es que el niño dice que él quiere ir a clase, que él quiere la maestra, que él quiere hacer tarea y que él todos los días llora, porque no, a la maestra le cae la ley, porque está faltando con el principio de maleficiencia a este niño que es un niño paciente. Y de paso, pues, por su situación, entonces se le está vulnerando todo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Conocían todo lo que les he venido compartiendo? Porque están muy silenciosos, no hay intervenciones. Creo que me están dejando solita, ya se fueron a dormir. Ajá, bueno. Bueno, Erika. Perfecto, entonces continuamos. Acá cuando vemos a esta fotografía que traje a la justicia, que es un valor ético y un valor bioético, está en los dos aspectos que no se puede, como que dice, no se desliga, se mantiene, pues es probable que a ustedes les cause un impacto visual. Y eso es precisamente en el momento que hice la presentación, que pues lo traje para que pues ustedes lo vieran y eso es lo que pues a veces uno siente pero calla. Así que hay un impacto, pero igual con el impacto que pueda uno tener de compartir a él aquí y yo allí, viendo al niño que no se puede vestir porque tiene una quemada en gran parte de su cuerpo, que casi no puede hablar porque quedó marcado con una cicatriz en su carita y en su boquita le quedó marcada, pero el docente debe asegurarse que todos los estudiantes, pacientes tengan oportunidades para aprender independientemente de su condición médica. Y cuando yo hablo de este principio, también le cae a la profesora de la cual hablaron anteriormente. Porque, pues, puede estar como esté el niño paciente, pero la justicia es la que hace que nosotros le demos al niño lo que corresponde en igualdad de condiciones que al resto de los otros. Y debemos ser justos y que él se sienta como se sienten los otros niños, porque yo no le voy a tener a él un espejo para que se vea todo el tiempo. Él sabe que tiene una quemada y él sabe que está así, pero no se está viendo todo el tiempo. Entonces yo tengo que ser justa y veo al niño como veo al resto. Con los mismos ojos que veo al resto, veo la persona y no veo la situación que lo tiene dentro del hospital. Esto lo traje para que, pues, de alguna manera ustedes no se vayan, no terminemos esto sin que, pues, se conozca todos estos aspectos que se olvidan. Uno cree que, bueno, no, nunca lo voy a necesitar, no, yo estoy en un hospital, no. Cuando estaba en la escuela así, me llevaban, me tocaba cumplir con tal cosa, con tal cosa. Acá tenemos que manejarnos entonces con los principios de la deontología docente y con los principios de la bioética. No, ahí están los dos así de la mano y siempre los vamos a mantener agrupaditos así, sin que estos nos desliguen de estos y sin que estos nos separen y que sin ninguno se nos olvide. Todos van a estar allí, los vamos a tener presente constantemente para no cometer ningún error. Y cuando hablaba de la maleficencia, pudiera decirles un ejemplo, que uno entre a un área y que sin querer, pero por andar uno distraído, se atraviese
o se pase y ale uno de los equipos y desconecte a un niño, le arranque el suero, le saque la vía, le saque una de las mangueras, le saque algo que pueda pasar. Eso es mal visto porque tenemos que tener precaución de todas las acciones que hacemos en el aula hospitalaria y fuera del aula hospitalaria. Quiere decir que fuera del aula hospitalaria están los pasillos de pediatría, las habitaciones y están entonces los servicios que están restringidos, que también podemos entrar, pero que no se nos vaya a atravesar nada por ahí, que no nos vamos a llevar un equipo que nos arrastre, no, pendiente de todo lo que estamos haciendo, porque pues eso es penalizado pues, es penalizado y es visto como una falta bioética. Preguntas hasta aquí. Pregúntenme o ya sabían todo. Bueno, no preguntan, continuamos. La bioética es crucial en el ámbito hospitalario, ya que ayuda a resolver dilemas éticos que surgen con frecuencia debido a los avances científicos y tecnológicos. Los comités de ética en las instituciones de salud utilizan estos principios para guiar sus decisiones y garantizar un enfoque ético en la práctica médica. Entonces, como estamos nosotros en un lugar médico, una islita así, una pequeña aulita dentro de un hospital donde se maneja la salud y se maneja la enfermedad, pues nosotros no podemos separar. Nosotros estamos allí y nos adaptamos a esos principios bioéticos. En la escuela regular no, allá no, pero aquí sí. Entonces estamos trabajando estamos estudiando con los pacientes de esos médicos. Por tanto, nos tenemos que regir entonces por los principios bioéticos. También dentro de el aula hospitalaria vamos a recibir todo lo que llegue. Y la interculturalidad es la relación entre culturas, que se caracteriza por el respeto, la comprensión y la colaboración. Además, se basa en el reconocimiento mutuo de las diferencias o de las diferentes formas de vivir y valores. La interculturalidad son estrategias y enfoques que buscan integrar y respetar las diferentes culturas presentes entre los estudiantes, personal educativo y asistencial. Cuando yo hablo de interculturalidad, he venido diciéndole que hay casos donde los niños deben viajar de un lugar remoto para poder llegar al hospital. Y de esto no se separan, que en nuestros países hay eh, eh, tribus indígenas o grupos indígenas que pues se salen de su entorno natural y se vienen a las ciudades a buscar salud que el chamán o el médico que tienen ellos allá no les puede resolver. Y pues nosotros los recibimos con esa cosmovisión que traen, con esa cultura propia de cada uno de estas personas. Si hablamos de personas indígenas, pues algunos vienen descalzos, con poca vestimenta, con algunos cositos en la cabeza, no sé cómo le llaman, es, ajá, algunos adornos, con pocas o, eh, pocas o nulas eh, hábitos de higiene, a veces con limitado lenguaje, o traen el lenguaje de su cultura propia y nosotros pues no le entendemos, pero nos llegan con un niño y a ese niño que llegó al hospital nosotros debemos atenderlo como al resto de los otros, no por el hecho que pertenezca a una cultura diferente que pudiéramos hablar, ¿sí? Acá donde yo vivo, yo estoy a 1 hora de la República de Colombia.
Y hace muchos años, hace mucho, ¿sí? Para que se hagan una idea, se venía la gente de Colombia y se atendían acá dentro del hospital. Las mujeres colombianas pasaban para acá y venían y nacían sus hijos acá en Venezuela. Y después le daban los documentos y tal, o no le daban documentos, pero venían, tenían atención médica acá y se iban otra vez para Colombia. Ahora ocurre el caso contrario. Ahora las mujeres venezolanas están buscando la manera de pasar el puente e irse a tener sus hijos en la República de Colombia, ¿sí? Porque la atención médica está siendo muy buena en esa parte del país, en Cuba. Pero al caso que nos trae, estos niños vienen igualito, nos empezamos nosotros por el principio. Si el niño viene pues con pocas condiciones higiénicas, empezamos a integrar al niño al espacio, porque pues primero que necesitamos de que ese niño deje las bacterias en otro lado y tal. Entonces empezamos por enseñar algunos aspectos para que estas mamitas también se vayan integrando con las otras mamitas y vaya aprendiendo de la cultura propia que se maneja dentro del hospital, sin ningún rechazo, sin ningún señalamiento ni nada, sino que vaya aprendiendo. Y pues vamos buscando la forma de que esta familia eh, se vaya integrando, ¿sí? Y vaya aprendiendo de lo que hay de este lado. También, pues, entre la interculturalidad, vemos que hoy se manejan muchísimos grupos de gente que vive en la calle, que les gusta vivir en la calle, no en situación de calle, teniendo la posibilidad de irse para otro lado, dejan la familia y se van para la calle y tienen a los niños pues, durmiendo por ahí debajo de las banquetas en los parques, pidiendo dinero, pidiendo comida, y así se van creciendo los niños en esa cultura propia. Pero si a ese niño, como está en la calle pidiendo dinero, está cruzando para allí y para acá y se monta en las banquetas y se sube y se manta, que si es un parque se lanza por todas partes, si ocurre un accidente porque una moto, un carro lo atropella, se cae de esos sub y bajas y esos juegos que hay dentro del parque, ese niño llega también al hospital y ese niño tiene una cultura propia. Y su papá es una persona en situación de calle, andan por ahí pidiendo y tal, pues también trae su cultura. Eso es lo que ya ha aprendido ahí en el medio donde vive y pues nosotros los recibimos a esos niños también, buscamos como tenemos dentro de los principios éticos la colaboración, pues siempre se está buscando tener algo de ropita por ahí en una gavetica, una ropita para un bebé, una ropita para un niño, una franelita, unos zapaticos, un cepillo dental, lo que sea. Y entonces cuando llegan estas personitas, pues entonces nosotros empezamos a hacer educación, ¿sí? Y mire, al niño hay que bañarlo. No, que está enfermo. No, hay que bañarlo porque mire cómo está. Y eso precisamente como está así, no le va a permitir que el médico lo atienda. Entonces vamos a echarle un bañito, aquí está una poncherita, aquí está un jabón, le buscamos jabón, una toallita, una ropita y vístalo con esto. Y póngale, descalzo no puede andar por acá por los pasillos. Vamos a buscarle unos zapaticos, póngale estos zapatos. No, que no usa zapatos. Vamos a ponerle por acá en el hospital, no puede andar sin zapatos. Y vamos culturizando a estas personas y las vamos integrando al trabajo que realiza el docente hospitalario, respetando la cultura. Los vamos a respetar, pero que ellos también se vayan adaptando al medio donde van a estar por una semana, por 15 días, por un mes, pero pues ellos tienen su cosmovisión, pero el hospital tiene sus reglas. Entonces, nosotros los respetamos lo suyo, pero usted se ajusta a la norma que hay dentro del hospital. Así, más o menos, se va manejando este proceso. Y pues ahora es más frecuente ver personas indígenas por allí y pues es más frecuente entonces tener la interculturalidad dentro de los hospitales.
También hablamos de, cuando trabajamos con la interculturalidad, pues se debe flexibilizar y adaptar el currículo. Y pues debemos ser capaces de ajustar y adaptar cada una de las metodologías según la necesidad, la cultura específica de cada niño. Y ahí entonces la maestra debe buscar de dónde es un guajiro. Entonces, bueno, ¿cómo viven en la Guajira? ¿Cómo se maneja? Y buscamos rapidito. Ah, perfecto, ya sé cómo es y que entonces tratamos de adaptar algo de esa cultura al trabajo que vamos haciendo dentro del aula. Sí, vamos metiendo lo de ellos aquí. Y pues ahí va haciendo, va aprendiendo el niño, pero no se le pierde el arraigo que trae de allá de La Guajira, o de si es Yanomami, unos indígenas Yanomami. Si viene un Yanomami, igualito lo vamos a atender y vamos a saber si allá donde viven en el Amazonas, los Yanomami, viven en, en Choro o en Taparrao, y sin franela y descalzo, y viven felices allá, pero ya ellos están metiendo en un medio social, pues se tienen que entonces adaptar y nosotros vamos adaptando a ellos. Ese es el trabajo, un trabajo maravilloso. Uno pues empieza a conocer otras culturas que a veces uno como docente las ve por los libros, pero no se las imagina tenerlas allí. Entonces también se da ese proceso. Cuando hablamos de esa interculturalidad, pues entonces conocemos qué es lo que comen, cómo viven, qué es lo que hay allá, qué es todo lo que se aproxime a ello. Entonces, utilizamos recursos y materiales que tengan esas imágenes o que se les parezca lo que ellos viven por allá. Y también podemos enseñarles la tecnología, porque allá, no, medianamente lo que consiguen por allá en la selva, pero nosotros como está, y a través del teléfono, ajustamos el teléfono y le mostramos, mire, esto es lo que hay allá, y el turpial, y mire la montaña, y mire el Salto Ángel, mire, esto es donde usted vivirá. Y resulta el niño nos dice, ah, sí, yo lo he visto el Salto Ángel. Entonces, los aproximamos con recursos diversos para que ellos se sientan también cerca de la normalidad, de que, pues, aparte de la atención educativa, de la atención eh, emocional, pues no los estamos dispersando en nada porque los tenemos ahí pegaditos con lo que ellos conocen. Y pues debemos los docentes entonces formarnos en competencias interculturales. Y es fundamental de que pues desarrollemos algún tipo de habilidad para interactuar efectivamente con estudiantes de diversas procedencias culturales. Si no sabemos hablar Yanomami, buscamos pictograma. Y con el pictograma le señalamos y que él nos señale, ah, esto es zapato, zapato, mire, y le mostramos. Y esto es una camisa, y ahí vamos, él aprende y aprendo yo. Y ahí vamos ampliando nuestras habilidades como docentes en intercultura. Estos niños son el futuro de cada uno de nuestros países. El hecho de que estén malitos por unos días temporalmente, pues no los exime. Más deberíamos aprovechar para que aprendan y se sientan felices de su estadía dentro de un hospital. De que cuando recuerden que estuvieron hospitalizados por X, vean lo positivo de la hospitalización y no lo negativo de la enfermedad. Cuando hablamos acá de esta diversidad, interculturalidad, pues debemos entonces promover actividades y proyectos que estos niños, les permitimos a estos niños que compartan su experiencia con sus compañeros, que los otros aprendan
de estos niños, para que también los niños que están acá, que son de acá, aprendan cómo son otras culturas, que claro, nosotros los tenemos que ir ajustando, pero que ellos, el día que salgan de alta, vuelven y quitan la ropa y vuelven y andan descalzos, no hay problema. Pero así es como comen, así es como viven, así es como comparten su vida con animales, con la fauna, con la flora, con la diversidad que hay por allá en esos entornos. Entonces, que nuestros niños también aprendan, no solamente voy a aprender yo solita. Claro, acá dice que hay niños que hablan su propia lengua. Claro, cuando le digo que los niños no me entienden y yo no les entiendo, busco el pictograma porque ellos tienen su lengua nativa. Y ellos hablan y hablan y hablan y uno no les entiende como le estuviera hablando en chino. Entonces, sí, ajá, ¿qué quiere? Entonces uno le muestra pictogramas para que ellos señalen. Ah, entonces le vamos enseñando. Una camisa, la camisa. Ah, bien, y entonces que el celular, esto es celular, teléfono. Y le explicamos y los vamos acercando para que ellos también conozcan. El día que hablamos de las metodologías, la adaptación de metodologías, a ellos también se les adapta y se puede buscar se puede buscar cómo hablan, cuáles lenguas indígenas hay. Entonces pudiéramos buscar el traductor de lenguas para poderlos entender. Todas esas adaptaciones nosotros podemos hacerlas dentro del aula y no estamos discriminando a ningún niño. Todos atendidos igualitos, ¿sí? Claro, este, acá, pues ya casi, ahora los extranjeros somos nosotros en Colombia, ¿sí? Y en todos los países, porque pues ya estamos en todas partes. Pero, claro, llegan niños extranjeros. Por supuesto, yo tuve muchos niños extranjeros. Estoy hablando de cuando antes, venía, toda la gente venía y acá era una mina de oro. La atención era brillante, brillante, brillante. Los médicos eran brillantes. En el hospital no faltaba una inyectadora, no faltaba alcohol, no faltaba absolutamente nada. Había de todo. Pero todo eso cambió. Entonces ahora los extranjeros somos nosotros los que vamos a buscar salud al otro lado del puente. ¿Sí? Viaja la gente y va y tiene sus bebés en Cúcuta y luego pues entonces la atención médica para ese bebé que pasa a ser, nace colombiano, es colombiano y tienen entonces servicios de salud allá. Entonces la gente va y le coloca las vacunas allá y también hay aula hospitalaria allá y los atienden allá en Colombia. Entonces, es ese intercambio cultural, ¿sí? Pero que pues nosotros como docentes nos vamos, porque pues si nos llega un niño, cuando inscriben un niño indígena ya llega a la escuela, ya llega con vestidito más o menos, le ponen un uniformito y ya lo llegan con zapatico, pero cuando ocurre una necesidad, una emergencia, llevan al niño como está, ¿sí? Si el niño se cae en la casa, agarran una toalla y lo embojotan y lo llevan embojotado en una toalla, pero si está en la calle, como esté, lo recogen y lo llevan al hospital. Y es ahí donde empieza el proceso de formación, porque pues no quieren vestirse, no quieren bañarse, pero vamos adaptando la tarea docente, vamos incorporando algunas acciones para que pues estos niños y las mamitas vayan aprendiendo. Y ahí van aprendiendo algo. Si después se despojan de todo eso, no, yo ya no quiero ropa, yo no quiero zapatos, yo no quiero nada. Pero mientras estén allí, pues se hace la tarea. ¿Habían pensado que esto ocurría dentro de las aulas hospitalarias? ¿Se lo habían imaginado? Pregunto. Bueno, también es importante tener en cuenta que como estamos dentro de esa hospital, pues se crea un ambiente inclusivo donde el entorno de aprendizaje es seguro, respetuoso, acogedor para todos los estudiantes, para que ellos se sientan que son valorados y son
respetados independientemente de su origen, de su cultura, de su religión. Todo eso se queda afuera. Nosotros vamos a atender es a la personita que llegó, a ese niño, y le vamos a dar lo mejor que como profesionales hemos aprendido, porque pues lo ponemos en práctica porque ya lo conocemos. ¿Sí? El que desconoce, el docente que desconoce, pues hasta donde conoce es que lo va haciendo. Por ello es importante, lo vuelvo a repetir, que la persona que va al aula hospitalaria tenga amplio conocimiento de toda la temática que les he compartido. Porque esto en una cápsula de 11 días está englobado todo el trabajo de un docente hospitalario y que nada de esto se puede quedar por fuera, porque si llega un niño indígena al aula o al hospital, lo hospitalizan y empieza a caminar descalzo por todas partes y empieza a andar siempre sin ropa y si así como llegó, eh, los médicos me van a llamar y me van a decir, mira Marianela, ¿qué pasó con el niño de la cama tal? Que anda descalzo y anda sucio y está durmiendo en el colchón pelado. No ha tenido usted un chancecito para que hable con la mamá y le explique que él tiene que bañarse, que no puede andar lleno aquí de bacterias y de microbios y todo. No tiene. Búsquese un chancecito para que entonces, como ya sé que esa es mi tarea, es parte del trabajo, pues apenas uno lo ve por ahí en el pasillo, cuando apenas se entera uno que ingresó otro niño y vamos a revisar qué ingresó y por qué ingresó y tal, pues entonces nos damos cuenta. Y pues a brindarle atención, que para eso es que estamos. Y pues como somos expertas y expertos en brindar empatía y comprensión, pues esta práctica de empatía nos ayuda a comprender mejor las experiencias, expectativas de cada niño. Y pues sí, tienen sus diferencias culturales, pero están atravesando situaciones médicas de salud, que es lo que los lleva al hospital. Y como está dentro del hospital, cuando ya está hospitalizado, es el paciente del médico y es el estudiante del aula hospitalaria. No se nos puede olvidar. Todos están allí y todos, sin excepción, van a ser atendidos. Y no nos vamos a dar cuenta en qué condición viene. ¿Sí? Ahí eso lo vamos mejorando con el tiempo, pero le vamos abriendo la puerta, pues, para que él se vaya integrando, se vaya incorporando al trabajo que nosotros realizamos. Y vamos adaptando según su necesidad. Hay también un desafío dentro de los hospitales por esto, porque resulta y sucede que pues nosotros ya estamos curtidas, ya sabemos, estamos preparadas, porque nos va a llegar niños de todo tipo, de todo color, entonces ya lo sabemos. Pero el trabajar con niños y familias diferentes, tenemos entonces que empezar a lidiar con los estereotipos y prejuicios que tienen las mamás y que han creado en los otros niños, y que no, que ese es de allá, y que ese es de acá, y que él tiene los pelos parados, y que el otro no tiene pelo. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un trabajo más fuerte en la aceptación de la diversidad de parte de los otros niños pacientes y de la familia. Porque qué duro, de verdad, qué duro es uno tener como homofobia o creer que somos únicos y que el cuerpo no se va a desgastar y que nosotros no estamos cerca de la enfermedad.
o cerca de poder vivir una situación que nos lleve a andar descalzos o andar sin ropa. Ayer creo que cuando empecé la clase les pregunté, ¿alguno de ustedes ha vivido un desastre natural? Les hice esa pregunta y muchas personas lo han vivido y han tenido carro, casa, han tenido dinero y todo, y un desastre natural los ha dejado así, donde les ha tocado andar o con la ropa que cargan puesta, sin zapatos y sin nada. Entonces, nadie está exento y eso es tarea que tienen los docentes hospitalarios de guiar a todas las familias, a todas, hablar con ellos cuando se hace el trabajo con las mamás, el trabajo de madre acompañante, hablar con esas mamás y quitarles, borrarles ese disque que tienen en esa cabeza, donde el niño de ellas no se puede acercar con este, que el niño aquel no se puede acercar con el otro, que ese niño mire cómo viene, nada. Todos acá, todos, y se les dice, señora, ¿a usted le gustaría que yo sacara su hijo de acá para poder atender al otro? No, pero no lo voy a sacar. Pero a la otra mamá no le gusta tampoco que le saquemos el de ella. Entonces, todos aquí, chévere. Mientras estén acá, no hay ningún problema. Y entonces hablar con ellas por la aceptación a esas experiencias particulares que se presentan y que algo podemos aprender nosotros de ellos. A veces el que menos tiene es el que más da, el que más entrega, el que más comparte. Y eso de verdad que es como que dice, una regla de aprendizaje. Para esto que les estoy hablando, los docentes deben estar en constante formación y actualizarse en temas de interculturalidad y de educación inclusiva para enseñar a los estudiantes sobre los diferentes orígenes culturales y entender cada una de las necesidades que se pueden presentar, además de adaptar recursos de comunicación a sus dialectos y lenguas. Eso es parte de la formación que también debe ir haciendo el docente hospitalario. Ajá. Ahora viene algo muy particular que ustedes empezaron, la gran mayoría, a conocer a partir del COVID-2019, lo que fue el tema de la bioseguridad. Sin embargo, dentro del ámbito hospitalario, este es un tema natural, algo que se ocupa todos los días, algo del que no está separado nadie del hospital. Todos tienen que procurar resguardar su vida. Entonces, hay unos protocolos de bioseguridad que se deben manejar, que se deben conocer para no saltar la norma. Porque primero que todo, cuando hablamos de bio, es vida, la vida, y seguridad es tener la seguridad en la vida. Pero, ¿cuál seguridad y de qué vida? Pues la de nosotros en primer lugar. En primer lugar, cuidar la nuestra y resguardarla de los otros. Y para ello, entonces, tomar en cuenta todos los protocolos que hay, porque pues son una serie de normas tecnológicas que se vienen implementando para prevenir riesgos en la salud y en el medio ambiente, que se derivan todos estos riesgos de la exposición a agentes biológicos que puedan causar enfermedades infecciosas, tóxicas y alérgicas. Entonces, cuando hablamos de prevención de riesgos, eh, este, y cuando hablamos de elementos claves, tenemos la prevención de riesgos, la biocontención y la gestión de residuos. Entonces, tenemos que estar pendientes de esos tres aspectos para no llegar a enfermarnos. Entonces, uno de los protocolos iniciales que se deben implementar es el lavado frecuente de manos.
es constante que nos tenemos que lavar las manos, desinfectárnosla bien y estar en ese proceso del gel antibacterial que se volvió de moda. Bueno, allí se debe tener ese antibacterial, tener vinagre. Hay otra cuestión que se llama Herdez, que mata todo lo que pueda haber por allí para estar limpiando, aparte de las manos, mesas, sillas, implementos plásticos, juguetes, todo lo que se pueda, los lápices, los colores, todo lo que se pueda estar utilizando, hay que estar higienizando para no contaminar el espacio y no cargar bacterias de aquí para allá y de allá para acá. Y que yo salga del hospital sin lavarme las manos y me traiga a mi hogar las bacterias. Por eso, en primer lugar, el lavado de las manos. Uso de equipos de protección. Todo el mundo debe usar barreras de protección y más cuando se sabe que hay algún virus o bacteria que está por allí, más rápido nos ponemos entonces esos equipos de protección. Cuando también vamos a incluirnos o vamos a entrar a las salas restringidas, también allí nos colocamos, nos facilitan a nosotros batas, tapabotas, tapaboca, gorro, todo el equipo para poder entrar a las salas restringidas, cuidándonos de adquirir nosotros la enfermedad y no exponiendo a los niños que están allí adentro a llevar algo, introducir a esos espacios alguna bacteria o algún virus. Entonces, debemos tener en cuenta de que esos equipos de protección no los podemos obviar. Todo el mundo anda con su tapaboca y está con su Herdez y demás. Manejo de residuos sólidos. Entonces debemos estar pendientes del manejo y disposición de los residuos. Pero acá hay un caso particular, que nosotros pues tenemos que estar pendientes de eso y estar limpiando mesas y sillas y demás. Hay días que ocurren accidentes, como que el niño, pues, no tenga muchísima diarrea y no controla los esfínteres. Y pudiera este niño dentro del aula, sentadito allí, evacuarse. Esto inmediatamente hay que buscar manejar esos residuos. Buscamos al personal de mantenimiento, que se me olvidó incorporarlo, de verdad. Pido disculpas. El personal de mantenimiento pasa a ser parte del equipo multidisciplinario. Tenemos muchísima comunicación con ellos, porque ellos son los que nos facilitan la vida dentro del hospital. Ellos son los que se encargan de esto, de hacer, como dicen por todas partes, el trabajo sucio. Sí, cuando hay que limpiar, recoger, cuando el niño se viene en vómito y plácata y aquí está el escritorio y todo eso se derrama, las señoras de mantenimiento son las que llegan y recogen, limpian, vuelven y esterilizan las mesas, limpian acá, recogen allá, sacan todo eso residuo y se lo llevan y los meten en un recipiente donde va esos desechos. Entonces, esto es importante. Cuando el niño tose, 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 tose y moja la silla, moja el escritorio, eso debemos cuidarlo también. Esos residuos que quedan allí en la mesa, hay que estar entonces, por eso la constante limpieza de esas mesitas, de todo lo que haya dentro del aula, hay que estarlo limpiando constantemente. Entonces, como es una tarea bastante fuerte, pues entonces si estamos nosotros así, con el equipo de mantenimiento, nada, solamente una llamadita y eso corre. Cuando se establecen buenas relaciones interpersonales con toda esa gente que de verdad que tienen un valor muy grande dentro del hospital, porque les toca bastante fuerte, es duro ese trabajo, pero bueno, eh, 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 es lo que les toca hacer, pues. Y también tenemos la comunicación y coordinación. Entonces, cuando hablamos de la coordinación y comunicación dentro de la parte bioética, es que debemos fomentar la comunicación con todo el personal, con todos los papás, con todas las mamás, asegurando de que todos estén informados y alineados
con las medidas de bioseguridad y pueden entonces de esta manera responder adecuadamente a una situación que de riesgo está todo el tiempo dentro del hospital. Cuando hablamos de esa coordinación, y eso es que pues todos tienen que saber de que no puede haber ningún niño sucio, tienen que estar todos bañaditos, esos niños que andan descalzos, no pueden andar descalzos por la misma condición del hospital, que se maneja muchísimas bacterias. Entonces, resguardando la salud de ellos y resguardando la propia, es que se toman todas estas medidas de bioseguridad. Y pues dicho todo esto, les doy las gracias por su atención. Si surge alguna pregunta, alguna duda, pues estoy acá para poder entonces tratar de responderle. Es bastante, pero necesario. Entonces, ustedes me dirán cómo les pareció la clase, cómo se han sentido. Ya mañana terminamos, con el favor de Dios. Mañana a las 10 de la mañana estamos iniciando con la última clase de este diplomado, que es buena, que es buena. Bueno, me place leer esto donde dicen que, bueno, que se aprende, de que la clase es buena, de que la temática es importante, de que habían cosas que no conocían. Entonces, lo importante es que, bueno, ya lo vieron, ya no se les olvida. Y, y a medida que puedan, vayan revisando el material, busquen material, eh, instrúyanse, que cada día algo aprendemos. Y eso es parte de lo que da la importancia a vivir. Porque pues si pasamos la vida sin ton ni son, no tiene razón de ser. Pero cuando nos instruimos, crecemos y que lo que sabemos lo podamos compartir, más gratificación tiene. Entonces, bueno, si no hay preguntas, que veo que no me preguntan, si no hay dudas de lo que se habló, pues entonces les doy las gracias por haber estado conmigo esta otra noche. Ya es la noche número 10 y bueno, los espero mañana para cerrar el diplomado y bueno, que ustedes queden como están hoy, complacidos de la temática que se les trae. Fue un placer haber estado con ustedes, que tengan muy buenas noches y que descansen, que tengan su ángel. Ah, que tengan muy buenas noches, que descansen todos. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana.